Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Córdoba. En esta oportunidad vamos a hacer nuevamente una actividad con un formato rayuela, el cual consiste en exposiciones sobre temas varios, no relacionados entre sí, como con un mensaje práctico, directo de aplicación en la consulta cotidiana del pediatra de atención primaria, a cargo de especialistas muy prestigiosos que nos acompañan y que nos van a enriquecer con su experiencia y sus conocimientos. En primer lugar, quien va a exponer es la doctora Claudia Juncos, que es médica pediatra, especialista en nefrología infantil, a cargo del Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Municipal de Córdoba. Y bueno, es un gusto contar con tu presencia, Claudia, y estamos todos muy agradecidos por aceptar esta oportunidad para transmitir ideas y mensajes de aplicación. Así que muchas gracias. No, bueno, un placer poder participar de estas reuniones. Espero que sea útil. Bueno, yo la idea que si me quieren parar cuando voy hablando, alguna pregunta, lo podemos hacer dinámico y si no al final. Voy a poner compartir pantalla. ¿Ahí se ve? No, Claudia, aún no. No, a ver, porque ya lo estoy viendo, pero entonces... ¿Por qué no? ¿Ahí? Ahí sí está apareciendo. Ahí estamos. Perfecto, ahí se ve. Voy a tratar de ampliar la pantalla. No me deja. Solo ven, no se ve ampliada, ¿verdad? Se ve una parte. Exactamente, se ve. Acá, a ver, acá. Acá está. ¿Ahora sí? Ahora sí, Bárbara. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar acerca de hematuria, hematuria en pediatría. En general, la hematuria es un motivo de consulta bastante frecuente que genera mucha angustia en la familia, en el niño, si es un niño mayor. Entonces hay que estar muy avisado en cuanto a cómo va a ser el manejo de estos niños y a quiénes vamos a realizar estudios complementarios, qué estudios vamos a realizar, teniendo en cuenta que en muchas situaciones van a ser situaciones banales. Para definir la hematuria tenemos que tener la presencia de hematíes en la orina, esto es la existencia de más de 5 hematíes por campo en una orina fresca centrifugada o más de 5 hematíes por milímetro cúbico en orina fresca no centrifugada. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica y puede manifestarse como solamente monosintomática, solamente el motivo de consulta va a ser la hematuria, o bien estar asociado a otro tipo de sintomatología. Es por ello que, como dije recién, tenemos que estar muy atentos a poder realizar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. En cuanto a la presencia de la hematuria, primero, ante todo, confirmar la existencia. Para ello es importante valorar las características y el aspecto macroscópico de la orina. Hay que tener en cuenta que siempre la orina tiene un color amarillento, pero es transparente. Si hay turbidez, puede estar asociado a la presencia de glóbulos rojos. Y a través de técnicas sencillas de laboratorio vamos a poder determinar la presencia de la misma. Por un lado vamos a tener estudios químicos, esto es a través de la determinación de las cruces de hemoglobina, en donde tenemos que se utiliza una técnica con el peróxido de hidrógeno que va a reaccionar ante los glóbulos rojos y me va a dar la positividad en cruces. Pero tenemos en cuenta de que puede ser también positivo ante la presencia de mioglobina, entonces hay muchas situaciones en las cuales van a ser falsos positivos. Entonces, ante la presencia de cruces de hemoglobina, debemos tener el estudio microscópico del examen general de orina, que idealmente lo debe hacer un bioquímico avezado para que nos determine las características de los glóbulos rojos, así como también la cantidad.
es muy importante que nos informen el número. Como ustedes vieron, la definición se basa en la presencia de más de 5 hematíes por campo. A veces en las orinas completas nos avisan frecuentes, eritrocitos aislados, entonces lo importante es que nos digan la cantidad de hematíes y las características de los hematíes, que también nos va a ayudar mucho a poder orientarnos acerca de cuál es el origen de esta hematuria. También nos va a ayudar la presencia de leucocitos, de piuria, de bacterias en la orina, como para orientarnos a la patología que pueda estarlo generando. Fíjense ustedes que la hematuria, a diferencia de la proteinuria, se puede presentar o puede ser origen de cualquier sitio de la vía urinaria, desde el riñón, glomérulos, túbulos, intersticios, hasta cálices, pelvis, uréteres y vejiga. Entonces, prácticamente hay gran cantidad de enfermedades del aparato urinario que se presentan con hematuria en algún momento de la evolución. Entonces, hablar de hematuria es prácticamente hablar de toda la nefrología pediátrica, porque gran parte de las patologías renales se asocian en algún momento con la presencia de hematuria. Y de esta manera, si podemos determinar cuál es el origen, nos podemos orientar hacia que la hematuria sea de origen glomerular o no glomerular, que eso va a cambiar mucho en cuanto al pronóstico, a las indicaciones de laboratorios que vamos a solicitar y a estudios, y al manejo del paciente. Entonces, en primer lugar tenemos que tener un examen microscópico adecuado de la orina que nos puede orientar si el bioquímico nos informa acerca de la presencia de las características de los glóbulos rojos, nos puede orientar hacia si la hematuria es de origen glomerular o no glomerular, y de esta manera poder ayudar a determinar cuál es la causa de la hematuria. Fíjense ustedes que existen ciertas características desde lo macroscópico de la orina que nos puede orientar hacia el origen glomerular o no, y sobre todo si tenemos una hematuria macroscópica, las características en cuanto al color, si es un rojo o rosado, más bien como una carne lavada, nos hace más pensar hacia un origen extraglomerular, a que si el color es rojo, amarronado o tipo Coca-Cola, más el origen glomerular. Lo mismo la presencia de coágulos habla más a favor del origen extraglomerular, y en las glomerulares van a estar ausentes. Y dentro del examen general de orina hay ciertos datos también que nos van a ayudar, como la presencia de proteinuria. En general, en las extraglomerulares generalmente está ausente, mientras que en las glomerulares podemos encontrar proteinurias generalmente de bajo grado. Estos son habitualmente rangos nefríticos. Pero es importante, ante la presencia de cruces de hemoglobina, también cuantificarla y poder determinar qué grado de proteinuria presenta el paciente. Y otra característica importante, que para ello necesitamos del bioquímico que nos informe acerca de las características de los glóbulos rojos. En las extraglomerulares los glóbulos rojos van a presentar características normales, mientras que en las glomerulares hasta un 30% de los eritrocitos dismórficos nos hace pensar a que pueda ser su origen glomerular. Esto es a través de las características de los glóbulos rojos, que fíjense cómo podemos encontrar los glóbulos rojos con características de carita de Mickey, donde tenemos el glóbulo rojo como con las dos orejitas. Estos son los acantocitos, que la presencia de más de 5% de acantocitos o más del 30% de eritrocitos dismórficos nos hace pensar de que el origen es glomerular. Lo mismo que la presencia del cilindro hemático. Acá ustedes ven un cilindro como que está completamente lleno de glóbulos rojos. De esta manera hace a pensar de que el origen, la presencia de estas características, de que el origen de la hematuria sea glomerular. Pero tener en cuenta que esto, si está presente, nos ayuda a pensarlo, pero si no lo encontramos, no vamos a descartar el origen glomerular, porque puede estar presente aunque no tengamos estas características en los glóbulos rojos. Bueno, en cuanto a la hematuria, es muy importante tener en cuenta que habitualmente la consulta va a ser en la guardia pediátrica o en el consultorio de pediatría. Muchas veces ante un análisis de rutina aparece la hematuria que es microscópica, aislada o asintomática, que bueno, esta con mucha frecuencia se nos presenta y hay que saber cómo actuar ante estas situaciones. También puede ser una hematuria microscópica, asintomática, asociada a proteinuria, por eso es importante poder cuantificarla, o bien microscópica con síntomas. Estamos que de acuerdo a las características que ya vamos a ver, nos podemos orientar acerca de cuál es el origen. Y otra forma de presentación, que es la que generalmente asusta mucho, es el cambio de color de la orina, en donde vamos a tener una hematuria macroscópica que puede ser asintomática o bien asociada a algún tipo de sintomatología que puede ser muy variada.
Un dato importante muchas veces que nos ayuda ante el cambio de color de la orina es centrifugar la orina y ahí orientarnos acerca si es hematuria o mioglobinuria. Así vamos a tener que en la orina centrifugada el sedimento rojo habla a favor de hematuria, mientras que el sobrenadante rojo va a corresponder a mioglobinuria o hemoglobinuria siempre que tengamos una tira positiva. Si la tira es negativa, vamos a encontrarnos frente a las falsas hematurias. ¿Se escucha bien hasta ahí? Perfecto. Sí, Claudia, perfecto. Bien. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que hay ciertas situaciones que se pueden presentar como falsas hematurias. Perdón. Las falsas hematurias son aquellas que presentan cambio de color de la orina. Y ante estas situaciones, bueno, vamos a tener un examen de orina donde vamos a encontrar ausencia de los eritrocitos. Pero fíjense que podemos encontrar cruces de hemoglobina, sobre todo ante situaciones de hemoglobinuria o microglobinuria. También fármacos pueden cambiar el color de la orina, como van a ser el ibuprofeno, son medicamentos que usamos con frecuencia, la nitrofurantoína, rifampicina, son medicamentos que pueden cambiar y dar un color oscuro de la orina y confundir con una hematuria. El consumo de alimentos, siempre hay que insistir mucho ante la presencia de un cambio de color de la orina, de la ingesta de moras, remolachas, o bien poco frecuentes por colorantes como nitrogenados, bueno, esto es muy poco frecuente. Y también tener en cuenta que si bien es poco frecuente, aquellos colores de orina marrón, oscura, pensar en alcaptonuria, acidura homogentísica, pero son muy poco frecuentes, o metemoglobinuria. Estas son situaciones en que tenemos cambio de color de la orina con ausencia de hematíes en el examen general de orina. Bueno, entonces, ante la presencia de hematuria, ¿qué debemos hacer? Ante primera instancia, confirmar su existencia a través simplemente de un examen general de orina. Es tan simple como tener una orina completa con las características adecuadas en cuanto a la tira reactiva y el estudio microscópico. Identificar la causa que lo origina, esto es lo ideal, muchas veces no lo logramos, muchas veces tenemos pacientes que consultan por hematuria, se inician los estudios complementarios y no llegamos a un diagnóstico etiológico, pero va a ser muy importante el seguimiento de este paciente. Y sobre todo reconocer la gravedad del proceso, si son niños que, como yo les mostré, puede ser el origen desde el glomérulo, en donde puede estar asociado a procesos de glomerulonefritis que van a requerir un tratamiento y un seguimiento muy estricto, a que sí son de origen bajo. Habitualmente pensar que las hematurias son un síntoma transitorio y que pueden asociarse a un agente etiológico, y que también tener en cuenta que muchas veces es el único síntoma de una enfermedad grave. Entonces va a tener que estar en nosotros de poder determinar, de acuerdo a las características clínicas y de laboratorio, cuáles van a ser los pacientes que pueden tener riesgo para una enfermedad grave. Por ello es fundamental en cada paciente realizar en forma individualizada y escalonada, bueno, la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios. En cuanto a la anamnesis, es muy importante tener en cuenta los datos del paciente ante la presencia de la consulta, si es en un examen de rutina donde aparece la hematuria o el paciente presenta sintomatología asociada muchas veces a la micción, como ardor, dolor al orinar, polaquiuria, la presencia de edema que puede ser referida en los pacientes como hinchazón, sobre todo a nivel palpebral o a nivel de miembros inferiores, que eso nos va a orientar hacia un origen glomerular de la hematuria. Indagar sobre todo también acerca de antecedentes familiares, de enfermedades quísticas renales, de patologías litiásicas en los padres, que hay una fuerte predisposición familiar a presentar este tipo de patologías. Y el examen físico, que debe ser muy detallado, teniendo en cuenta ante un paciente con hematuria la toma de la tensión arterial con las características adecuadas, el mango indicado según la edad del niño. Es muy importante que tengamos registros muy precisos de la tensión arterial. El desarrollo pondestatural, niños que están desnutridos, nos puede hacer pensar acerca de alguna patología crónica de origen renal. Bueno, la presencia de edemas, muy importante, controlar edema a nivel de miembros inferiores, valorar si presenta el paciente edema biparpebral, sobre todo, y bilateral. Lesiones en piel, muchas veces asociados a lesiones como máculas que están asociadas a una púrpura de Schollin-Henoch.
masas abdominales, como pacientes muchas veces los tumores de Welm se pueden manifestar con hematuria, la presencia de ascitis o soplos abdominales asociados a patologías arteriales renales como estenosis de arteria renal. Muy importante el examen genitourinario del niño, valorar en el varón las características, que no haya balanitis, que no haya estenosis uretral, y en las nenas el estudio, la visualización de los labios mayores y menores y el examen ginecológico de las niñas. Bueno, valorar también pabellones auriculares, valorar si el paciente presenta buena audición, porque tenemos ciertas patologías como el Alport que se puede asociar a sordera, lo mismo que alteraciones a nivel oculares, y aparatos, siempre buscar síntomas o manifestaciones de enfermedades inmunológicas, artritis, artralgias, así como también, sin duda, ante la presencia de que la madre refiere a disminución de la diuresis, bueno, estar atento a que el paciente no presente oliguria o anuria. Todos estos datos nos van a orientar, fíjense que hablo prácticamente de todas las manifestaciones clínicas que pueden aparecer en patologías renales, y nos va a orientar la presencia de oliguria, anuria, edemas o hipertensión arterial, nos sugiere el origen glomerular, que estas van a ser realmente las patologías de mayor riesgo y que van a requerir un mayor seguimiento y un control muy estricto y probablemente internación de estos pacientes. Mientras que aquellos pacientes que presentan disuria, polaquiuria, micción imperiosa, van a estar asociadas fundamentalmente a hematurias de origen no glomerular que pueden estar localizadas en uretra, vejiga o uréter. Bueno, dentro de las causas, fíjense que son gran cantidad, vamos a tener dentro de las de origen glomerular, tenemos aquellas infecciosas, sobre todo lo más frecuente en pediatría, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que se nos va a presentar habitualmente como parte de un síndrome nefrítico, el paciente con hipertensión, con hematuria, con edema. Entonces, estos niños son los que van a requerir internación y un seguimiento muy cuidadoso. También se puede asociar endocarditis bacteriana a ciertas infecciones como hepatitis y virus del HIV, nefritis por John. Después todas las primarias, nefropatías por IgA, las glomerulosclerosis proliferativas, membranoproliferativas, bueno, todo esto va a ser determinado a través de la biopsia renal. Las sistémicas, estas son las que muchas veces se nos van a presentar en el consultorio de pediatría y hay que hacer el diagnóstico diferencial como la Purpure-Scholen-Henoch. Bueno, el síndrome urémico hemolítico, muchas veces son niños que inicialmente realizando al inicio una orina completa ya encontramos hematuria o proteinuria que nos hace sospechar ante ciertas características la presencia de un síndrome urémico hemolítico, el lupus, síndrome de Goodpaster, patologías que pueden asociarse inicialmente con hematuria. Y las de incidencia familiar, que por eso es muy importante la anamnesis y los antecedentes familiares, sobre todo el síndrome de Alport, que en la gran mayoría tenemos antecedentes familiares, o bien nefropatía por membrana basal fina o alguna otra hereditaria. Dentro de las no glomerulares tenemos renales y extrarrenales. Fíjense, las renales, o sea, están asociadas fundamentalmente a alteraciones a nivel túbulo intersticial. Si bien son menos frecuentes, también se pueden presentar con hematuria y puede ser asociada a cuadros infecciosos, metabólicos, enfermedades quísticas renales, sobre todo la enfermedad renal poliquística, que si está el antecedente familiar y el niño presenta hematuria, bueno, es indicación de hacer la ecografía para descartar si no están apareciendo quistes en ese niño. Bueno, las alteraciones vasculares como trombosis de vasos renales, malformaciones vasculares, y sobre todo tener en cuenta traumatismos y tumores como el tumor de Wilms. Y dentro de las extrarrenales son todas estas que van a estar asociadas a compromiso a nivel de la vía urinaria, como infección urinaria, que es una de las más frecuentes, hipercalciuria, que se va a asociar con mucha frecuencia a la formación de cálculos, uropatías obstructivas, asociado a reflujo, estenosis uretropiélica, megauréter. O sea, fíjense que prácticamente todas las patologías, tanto renales como extrarrenales, pueden presentar en algún momento de su evolución la hematuria. Bueno, ¿qué hacemos si ante un paciente que presenta una hematuria microscópica asintomática? Que esto se nos puede presentar con mucha frecuencia en el consultorio, que como dije, son situaciones en las que ante un examen general de laboratorio aparece la hematuria.
Si es una hematuria microscópica asintomática, no se asocia a ninguna de las sintomatologías que dije, hay que repetir 2 o 3 muestras de orina separadas a lo largo de entre 2 a 3 semanas, y si persiste esta hematuria microscópica, ahí, bueno, en primer lugar realizar un urocultivo, sobre todo en lactantes, que es lo más frecuente asociado a la presencia de la hematuria, sin demasiada sintomatología. Puede ser un niño que no tenga un buen crecimiento pondestatural con la hematuria, descartar la infección urinaria. Determinar el índice calciuria, creatininuria en orina para así determinar la presencia de hipercalciuria, una ecografía renal, y de esta manera, si el paciente no encontramos ninguna alteración, no presenta ninguna sintomatología, el seguimiento sería trimestral, y tener en cuenta sobre todo si no se asocia a la aparición de proteinuria. En general, esto hace referencia a que la hematuria microscópica sintomática es del manejo del pediatra, y luego de un año de persistir la hematuria microscópica sin síntomas, se derivaría al nefrólogo. Habitualmente no pasa eso, nos llegan los pacientes con la hematuria, que está bien para hacer un seguimiento, pero que tengan en cuenta en general que para definir, o sea, iniciar los estudios complementarios en una hematuria microscópica sintomática, tenemos que tener 3 muestras de orina separadas por un intervalo de 2 a 3 semanas. Bueno, y acá tenemos esto, perdón. Estamos ya casi, estamos en tiempo, ¿sabes, sí, Claudia? ya termino, esto es muy rápido. En realidad es qué hacer ante una hematuria macroscópica o microscópica sintomática. Va a depender fundamentalmente de la sintomatología, cuáles van a ser los estudios que vamos a realizar. Lo que más me interesa es que ante síntomas de compromiso glomerular, determinar la presencia de la proteinuria en estos pacientes y las características de los glóbulos rojos. De acuerdo a eso, si el paciente presenta signos de compromiso glomerular, debe ser derivado al nefrólogo y ampliar los estudios para todas las patologías inmunológicas, sobre todo determinar C3, C4 para el C3, sobre todo para la postestreptocóxica, C3 y C4 para el lupus, o sea que son patologías que requieren un seguimiento mucho más estricto. Ante la ausencia de estas alteraciones, de pensar en patologías glomerulares, sobre todo el urocultivo, la determinación de calciuria y creatininuria, la ecografía renal, y de acuerdo a eso nos orientamos hacia el diagnóstico. Y acá yo ya termino, es como para que quede este cuadrito, me gustó mucho, para poder diferenciar cuando tenemos la presencia de hematuria, que ya hemos hecho el examen físico, la anamnesis, las características de la orina y lo inicial para estudiar esta hematuria. Vamos a tener que ante la sospecha de una hematuria glomerular debemos ampliar estudios con esto que les decía recién, C3, C4, ANA, y nos va a ayudar a pensar, si tengo C3 bajo, glomerulonefritis postinfecciosa, membrano proliferativo, una nefropatía lúpica. Si es normal, valorar si existe historia familiar, síndrome de Alport o hematuria familiar benigna. Si no tengo historia familiar, nefropatía por IgA. Y ante hematuria no glomerular, valorar si la ecografía es normal o anormal. Normal, lo más frecuente, infección urinaria, hipercalciuria, y en las ecografías anormales todas las uropatías, sobre todo obstructivas. Bueno, la indicación de internación solamente en aquellos pacientes que presentan alteración del estado general, deterioro de la función renal, hipertensión o edema, hematuria macroscópica postraumática también es indicación de internación, o el dolor abdominal o lumbar intenso, que puede hacer referencia a una litiasis o un cuadro obstructivo por cálculo. Para terminar, en general, lo que quería como así, hacer una síntesis, que toda sospecha de hematuria debe confirmarse siempre con el estudio microscópico del sedimento urinario. La historia clínica, la exploración física y la forma de presentación son de gran utilidad para orientar a la causa de la hematuria. Las infecciones urinarias y la hipercalciuria idiopática son la causa más frecuente de hematuria extraglomerular, y la nefropatía por IgA constituye la más frecuente hematuria glomerular. Bueno, ahí está, es un tema muy amplio para hablar muchísimo, pero en general es como para que les quede así conciso cómo hacer el diagnóstico, cómo poder definir entre glomerular y no glomerular, y cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. Excelente, Claudia. A ver, ahí está. Muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy didáctico los conceptos, y seguramente van a ser debidamente apropiados por cada uno a los fines de un ejercicio
pediátrico en la práctica cotidiana que nos puede hacer responsable y puede ser acorde a las expectativas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y te liberamos, estás en consultorio, bueno, sí, así que sí, te agradecemos por bueno, la presencia gracias. Y el aporte. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, estoy dispuesta si después quieren algunas preguntas bueno, surgen desde la SAP, las contestamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Adiós. Gracias, Claudia. Bueno, a continuación vamos a pasar al doctor Ricardo Saranz con el tema tos recurrente. Ricardo es especialista en alergia pediátrica, es docente, es autor de múltiples publicaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional, así que un referente de la alergología cordobesa, así que para nosotros es un privilegio y un placer contar, Ricardo, con tu presencia, con el aporte de tus conocimientos y experiencia para dilucidarnos un poquito cuál sería el más adecuado proceder frente a esta problemática tan frecuente que nos enfrentamos los pediatras y más en estos tiempos que tiene una incidencia superior, que es el de la tos repetitiva, la tos recidivante, una cuestión que muchas veces preocupa a los padres, al niño y a los pediatras mismos, ¿no? Así que gracias por estar y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mario, por la iniciativa de hacer esta rayuela, y siempre tenés iniciativas vos, así que no me sorprende, pero siempre uno agradece desde la pediatría gente con inquietudes como vos. Un cordial saludo a todos y particularmente lo veo a don Benjamín Malamud, un viejo amigo, podríamos decir, que nos hemos encontrado tantas veces en la Sociedad Argentina de Pediatría, tratando de aportar cada uno lo que podemos y lo que sabemos, ¿no? Así que le dejo un gran abrazo, Benjamín, hace mucho que no lo veo. Bien, voy a compartir pantalla. A ver. No sé por... ¿Se ve algo ahí? Se ve, pero digamos que no se ve maximizada la diapo. No sé por qué no me deja. A ver. A ver, quizá en la parte de arriba donde dice presentación por diapositivas. Quedé sorprendido que no me deja ver. A ver. La verdad que no sé qué está ocurriendo. Más. A ver, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Adelante. No me deja. Fíjate, habitualmente en la parte de abajito tenés un iconito. Sí, el iconito que me permite, pero no me da... No sale. No. Y en la parte de arriba, de donde está el PowerPoint de la barra de herramientas horizontal que te dice presentación con diapositivas. Sí, a ver. Ahí, fíjate, desde el principio. Desde el principio, sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, disculpa el inconveniente. En realidad, cuando vos me invitaste a hablar de tos recurrente, el principal problema que se presenta en el manejo cotidiano de los pacientes con tos es con la tos crónica. Pero hay definición de tos recurrente, tos aguda y tos crónica. Por eso voy a tratar de satisfacer la demanda hablando de tos crónica y algunos aspectos relacionados a este síntoma, porque en realidad esto es un síntoma, no es una enfermedad, indudablemente, ¿no? Como muchas veces se lo toma. Y es uno de los síntomas de más frecuente consulta ambulatoria, ustedes lo saben perfectamente,
Y en realidad la tos es un reflejo fisiológico complejo que protege la vía respiratoria de injurias químicas, mecánicas y térmicas, y que consiste en una expiración violenta con el objeto de liberar las vías aéreas de conducción de secreciones y material extraño. Es algo así, como lo decía Chevalier Jackson, es el perro guardián del aparato respiratorio, la tos. Es una maniobra expulsiva, usualmente contra glotis cerrada, asociada a un sonido muy característico, y se define tos aguda menos de 3 semanas de duración, tos subaguda que va entre 3 y 8 semanas de duración, y la tos crónica más de 8 semanas de duración. Algunas evidencias indicarían que en la infancia la definición de tos crónica arranca desde la duración de 4 semanas o más, pero cualquier virosis puede generar, virosis respiratoria, entiéndase, una tos de 4 semanas de evolución, ya sea porque produce una hiperreactividad bronquial transitoria o una hiperreactividad laríngea transitoria. Por lo tanto, a mí me gustaría más bien seguir sosteniendo tos crónica en pediatría con más de 8 semanas de duración del síntoma. Y la tos recurrente, que hacías alusión, es la tos en episodio de más de 2 por año, que pueden durar más de 1 a 2 semanas, que no están asociadas a resfríos comunes. En general, la tos recurrente son esas laringitis que se presentan en los niños debajo de los 5 años, en que, bueno, siempre se nos plantea lo que digo yo, mucho ruido y pocas nueces, porque es una tos que desespera, que no deja dormir, que afecta a la familia, afecta al niño, su calidad de vida, pero que en general tiene características benignas. Y desde el punto de vista etiológico, la tos puede ser específica cuando tiene una causa reconocida, o idiopática o inespecífica cuando no tiene una causa reconocida. Existe una constelación de factores etiológicos para la tos crónica, ya sean infecciones, la alergia, la hiperreactividad bronquial, la compresión de la vía aérea, alteraciones anatómicas, patología de vía aérea superior, que es una de las causas más frecuentes, y la macro y microaspiración respiratoria. Esta constelación de factores etiológicos, algunos de ellos pueden coexistir, como muchas veces coexisten alergia con hiperreactividad bronquial y patología de vía aérea superior, o hiperreactividad bronquial con reflujo gastroesofágico, de modo que siempre hay que tratar de hacer un diagnóstico etiológico de la tos, considerando que por ahí el origen de la tos puede incluir más de una causa. Y eso es un detalle que no debemos soslayar. Las causas de tos crónica difieren si es en el niño o en la edad adulta. Hasta el año 1996, el Colegio Americano de Médicos de Tórax no distinguía entre pacientes adultos y niños con tos crónica, aduciendo que eran las mismas causas. Pero en realidad, indudablemente que hay causas que son diferentes, y por lo tanto así debe ser abordado el adulto como adulto, el niño como niño. Y las causas varían con la edad, según sea un lactante, un preescolar, un escolar o un adolescente. Tenemos dificultades para establecer el espectro etiológico, porque si ustedes revisan la bibliografía se van a encontrar que la frecuencia de causa de tos crónica varía según la definición de tos crónica considerada, según las diferentes series y centros de estudio, el país donde se ha realizado, los criterios para definir las diferentes causas de tos, la metodología y el algoritmo estudiado, o de estudio empleado, y las edades incluidas de los pacientes que forman parte de esos estudios. Pero en líneas generales, resumiéndolo en una diapositiva, podríamos decir que si tomamos las causas de tos crónica por edad, tomamos el lactante, tomamos el preescolar y tomamos el adolescente o el escolar, bueno, en el lactante debemos tener siempre en cuenta la posibilidad de anomalías congénitas, particularmente si la tos comienza inmediatamente después del nacimiento, infecciones virales, bacterianas o por micobacterias y clamidia, la posibilidad de asma, que ustedes saben muy bien, resulta difícil de definir en un lactante la patología como asma,
el reflujo gastroesofágico, que en muchos casos resulta fisiológico, particularmente antes del año, y la fibrosis quística. Dentro del preescolar tenemos las infecciones. Ustedes van a ver acá esta palabra infección bacteriana, lo que se llama bronquitis bacteriana prolongada, BBP, que en realidad es una entidad que describió una señora que se llama Ann Chang en Australia, en donde ellos hacían lavados bronquioalveolares y demostraban la existencia de bacterias como neumococo, hemófilos y moraxella catarralis como causa de tos productiva que respondía al tratamiento con amoxiclavulánico y con claritromicina. Lamentablemente, nosotros no disponemos en la rutina de realizar estudios bacteriológicos por lavado bronquioalveolar como para determinar el origen de la bronquitis bacteriana prolongada. Entonces, si ustedes ven la serie de Chang y colaboradores, van a encontrar que más del 30% de los pacientes de tos crónica que ellos tienen en sus series tienen bronquitis bacteriana prolongada como causa de tos crónica. Después ya tenemos ya la definición de rinosinusitis más contundente. Esto que dice Watts es el síndrome de tos asociado a patología vía superior, la sigla es anglosajona. Asma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya los niños se llevan cosas a la boca, con lo cual el cuerpo extraño puede ser causa de tos asfíctica, que muchas veces está solapada y se transforma en tos crónica. La tos irritativa del fumador pasivo, la fibrosis quística, entre otros. Y en el escolar y adolescente, el asma, la rinosinusitis crónica, se agrega la tos psicógena, que típicamente calma de noche, el reflujo gastroesofágico, infecciones por micobacterias, micoplasma, la bronquitis bacteriana prolongada, las bronquiectasias y la tos irritativa, ya sea del fumador pasivo o ya del hábito de fumar del adolescente. Desde el punto de vista diagnóstico sería importante considerar la tos crónica según se trata de un niño aparentemente sano, esto es con radiografía de tórax normal, con un niño de tos con patología pulmonar y radiografía de tórax anormal. En general los algoritmos de tos crónica, como vamos a ver, incluso el que promovimos nosotros oportunamente en una publicación en el Archivo Argentino de Pediatría, tiene en cuenta la existencia de anomalías en la radiografía de tórax o no para seguir con el algoritmo posteriormente de estudio. Bueno, aquí tenemos entonces, si tomamos un niño aparentemente sano, las causas son bronquitis recurrente, como vos mencionás, la bronquitis bacteriana prolongada, por estos agentes etiológicos que acabo de mencionar, la rinosinusitis con descarga postnasal, la tos como variante de asma, que es una forma de manifestación de asma monosintomática con tos, sin disnea y sin sibilancias, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la tos psicógena y la tos irritativa del fumador pasivo. Mientras que el menú de patologías con radiografía generalmente anormal de tórax, tenemos la fibrosis quística, la inmunodeficiencia, la discinesia ciliar primaria, una entidad rara, infrecuente, la aspiración pulmonar recurrente, la aspiración de cuerpo extraño, la bronquitis crónica, la tuberculosis, las anomalías congénitas que hemos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Y cómo abordamos un paciente en edad pediátrica con tos crónica? Bueno, lo que debemos indagar en la historia clínica y en la anamnesis particularmente es el tiempo de comienzo y evolución, o sea, a qué edad comienza, si es de inicio neonatal, si es de inicio más tardío, el tiempo de evolución, o sea, la cantidad de días o semanas que padece de este síntoma, la calidad o tipo de tos, si es productiva, si es seca, si es una tos convulsiva, la producción y calidad de esputo, si es claro, si es mucoso, si es purulento, el ritmo horario, si calma de noche, si se aumenta de día, a la mañana, los factores agravantes y desencadenantes, como por ejemplo podría ser la risa, el ejercicio, los juegos, los cambios de temperatura, la exposición activa o pasiva al humo del cigarrillo. ¿Me escuchan? Sí, está claro, sí, sí. La exposición activa o pasiva al humo del cigarrillo, la existencia o no de síntomas y signos asociados de alarma, la respuesta a los tratamientos efectuados, generalmente son niños que vienen con muchos tratamientos antihistamínicos,
corticoides, mucolíticos, expectorantes, antitusivos, antibióticos, broncodilatadores, y la tos no alivia, y un detallado examen físico. Y dentro del examen físico y dentro de los síntomas y signos de alarma, bueno, tenemos que considerar los hallazgos ocultatorios pulmonares, la presencia de soplo cardíaco, la deformidad torácica, la presencia de tos productiva, dedos hipocráticos que podrían hablar de una enfermedad pulmonar crónica, particularmente fibrosis quística, disnea o taquipnea, disnea con ejercicio que podría mimetizar el diagnóstico de asma, la existencia de cianosis, el retraso de crecimiento, la tos que esté relacionada con la alimentación, con asfixia brusca, la presencia de hemoptisis, la pérdida de peso, la existencia de síndrome febril prolongado asociado, la presencia de estridor y difonía, que hablaría de un compromiso laringio, la presencia de neumonía recurrente, que podría estar en favor del diagnóstico de una inmunodeficiencia, anormalidades del neurodesarrollo y la bronquitis purulenta. El algoritmo que nosotros preconizamos en su momento, estaría aquí más o menos expresado, luego de la anamnesis y el examen físico, que resulta fundamental teniendo en cuenta lo mencionado en las dos diapositivas anteriores, nos vamos a dar cuenta si estamos en presencia de un niño tosedor crónica sin patología aparente pulmonar o con patología pulmonar aparente. Le pedimos una radiografía de tórax, con lo cual vamos a tener la posibilidad de que sea normal o anormal, o normal con alta sospecha clínica. ¿Qué significa normal con alta sospecha clínica? Muchas veces un paciente con fibrosis quística inicialmente tiene una radiografía normal de tórax, un leve atrapamiento aéreo, y naturalmente con el paso del tiempo esa radiografía va empeorando. Por lo tanto, lo anormal puede ser inicialmente normal, pero si tenemos alta sospecha clínica, tendremos que ir al lado derecho de la imagen, siguiendo el algoritmo de las patologías que tienen compromiso pulmonar detectable generalmente por radiografía y previamente por la anamnesis y el examen físico. Si la radiografía de tórax es normal, la sospecha debe centrarse en patología ORL, en asma, tos equivalente, y en reflujo gastroesofágico, o una tos psicógena finalmente. Por supuesto que la tos psicógena es por descarte, siempre hay que detectar o tratar de descartar una patología orgánica, y es así entonces que si la patología es ORL, agotaremos las instancias de diagnóstico de patología de vía aérea superior, incluyendo un ataque de senos paranasales si fuera necesaria, la rinofibroscopía del dominio del otorrinolaringólogo. Si sospechamos de asma, tendremos que hacer una espirometría. Generalmente el asma tos equivalente es espirométricamente normal, y generalmente apelamos a una prueba de provocación bronquial, de la cual la más común de la vida real es la prueba de provocación bronquial por ejercicio. Y si es reflujo gastroesofágico, la sospecha, un tránsito esófago-gastrodenal siempre de entrada, o que el gastroenterólogo le haga una impedanciometría de 24 horas o una esofagoscopía para corroborar esa posibilidad diagnóstica. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento de la tos? Bueno, el primero y siempre primordial, valga la redundancia, es remover el agente causal o irritante que genera este tedioso síntoma. Movilizar y facilitar la expectoración, deprimir el centro de la tos y suprimir la estimulación de receptores periféricos. Bueno, para movilizar y facilitar la expectoración tenemos, los mucolíticos y los expectorantes. Para deprimir el centro de la tos tenemos los antitusivos. Y la estimulación de receptores periféricos en la práctica, en la farmacopea prácticamente no hay ninguno. Sí se están desarrollando algunos que lo voy a tratar de resumir en una próxima diapositiva. Y aquí tenemos un algoritmo. Si la tos no tiene causa aparente, deberemos analizar si es productiva o si es seca. Si es productiva, la sospecha fundamental es que sea una bronquitis bacteriana prolongada, que nos permite empíricamente, sin poder hacer un lavado bronquialveolar diagnóstico bacteriológico, con antibióticos 2 a 4 semanas, ya sea amoxiclavulánico o claritromicina. Si persiste, habrá que seguir investigando la causa. Si se resuelve, bueno, está prácticamente aprobado el diagnóstico, salvo que pueda recurrir. La bronquitis bacteriana prolongada es una causa
de tos crónica y de bronquiectasias si no se la detecta en la debida forma. Muchas veces el paciente tiene bronquiectasia, no sabemos de dónde vino, resulta que la bronquitis bacteriana prolongada genera una debilidad y una alteración anatómica del bronquio que genera bronquiectasia. Si la tos es seca, habrá que chequear irritantes, fundamentalmente el hábito de fumar de los padres, la exposición al humo del cigarrillo, y aquí es donde existe esta famosa conducta de watch, wait and review, que es espere y revise con el tiempo, 4 semanas, puede regresar espontáneamente, porque muchas formas de tos crónica regresan espontáneamente, y si persiste, es la única razón donde se puede hacer un ensayo con corticoides inhalatorios en forma empírica. De ninguna manera, ante un paciente tosedor, la primera conducta no debe ser corticoides inhalatorios, salvo que sigamos respetando este algoritmo en donde la sospecha es asma-tos equivalente. Si se resuelve, bueno, lo más probable es que sea asma-tos variante o asma-tos equivalente, y si no se resuelve, tendremos que investigar todas las causas de tos específicas que vimos en el algoritmo anterior en la parte derecha de la imagen. Dentro de las drogas antitusivas, tenemos los antitusivos de acción central, de los cuales están los narcóticos, que generalmente adicción generan, la codeína, la morfina, la hidrocodona, la oxicodona. El dextrometorfano, no narcótico, es el más utilizado, el más efectivo. La noscapina, el clofedianol, el clobutinol, la oxeladina y el butiremato. El dextrometorfano es el más utilizado, el más potente, pero los antitusivos, ya sean narcóticos como no narcóticos, no están exentos de efectos adversos particularmente digestivos, y naturalmente los narcóticos efecto adictivo. Por lo tanto, no son drogas que debiéramos utilizar con frecuencia. En cualquier latitud del mundo son las drogas más utilizadas en el manejo de la tos. No es prioridad o patrimonio de nuestra actitud pediátrica en la República Argentina, sino en todo el mundo. Y lamentablemente las indicaciones de los antitusivos es bastante puntual, particularmente referida a esas toses irritativas que no tienen una causa específica como etiología. Dentro de los expectorantes y mucolíticos tenemos la guaifenesina, la bromexina, que la conocen muy bien, el ambroxol, que lo conocen muy bien, y hay compuestos iodados que pueden causar hipotiroidismo, y la N-acetilcisteína, que es uno de los más viejos mucolíticos de plaza. Hoy por hoy se están desarrollando en estudios en adultos una serie de drogas que tienen por objetivo, ya sea a nivel periférico, inhibir los receptores de la tos, ya sea los receptores vainilloides transitorios, los receptores purinérgicos, y también a nivel central, la gabapentina, que es un anticonvulsivante que lo que hace es bloquear los canales de calcio, inhibiendo la neurotransmisión del reflejo, y a nivel central, la pregabalina y la amitriptilina, que son dos inmunomoduladores, que tendrían efecto a nivel central, pero en todos los casos la bibliografía dice que estos fármacos en desarrollo, que ven acá en colores fundamentalmente y en números, tienen efectos adversos que lamentablemente superan el efecto terapéutico. Por lo tanto, lamentablemente estos potenciales blancos terapéuticos de la tos todavía están en veremos. Y el abordaje, según la evidencia Gray de recomendación, dice claramente que la terapia con antitusivos y mucolíticos tiene una fuerte recomendación en su contra, por lo tanto, no es conveniente o hay que minimizar el uso de estas drogas. Sí, hay que abordar la ansiedad de los padres, la situación de estrés, saber esperar que justamente la ansiedad no supere la actitud del médico, y el ensayo empírico con esteroides de entrada no tiene una indicación demostrada. Por lo tanto, y en mis últimas 2 diapositivas, y esperando cumplir con los objetivos del tiempo, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer ante un niño con tos crónica. Lo que debemos hacer fundamentalmente es un diagnóstico etiológico y abordarlo desde el punto de vista terapéutico, solicitar los estudios complementarios que demanda la historia clínica, no cualquier cosa, no mucho, no de más, considerar diferencias de la etiología según la edad, tratar según la causa y evitar el uso indiscriminado de antitusivos.
¿Qué no hacer? Considerar la tos como una enfermedad. La tos es un síntoma, es un reflejo, y como tal, obedece a alguna causa generalmente. Obviar la causalidad múltiple. Muchas veces hay más de una causa de tos, por lo tanto, si son dos las causas y trato una, la tos va a continuar. El sobreuso de esteroides inhalatorios. En la década del 90, con el uso de corticoides inhalatorios en asma, los laboratorios multinacionales lanzaron una campaña de utilización de esteroides inhalatorios en asma que han cambiado el rumbo de la morbilidad y de la mortalidad del asma. Pero, lamentablemente, hoy nos hemos pasado de largo y utilizamos esteroides inhalatorios ante cualquier tos, lo cual no es lo adecuado. Y usar combinaciones de fármacos con efectos contrapuestos. Por ejemplo, utilizar un antitusivo con un mucolítico. Si ustedes ven la farmacopea argentina, está llena de fármacos con tetradrogas, con 4 o 5 drogas, que incluyen mucolítico, antitusivo, paracetamol, antihistamínicos, que secan más la tos. Con lo cual, lamentablemente, el síntoma va a persistir. Por lo tanto, es muy importante considerar, a modo de conclusión, que la tos de evolución crónica es uno de los síntomas de consulta ambulatoria más frecuente en la práctica pediátrica y constituye un verdadero desafío para el médico actuante. Se deben arbitrar los medios para un adecuado diagnóstico etiológico, hay que seguir los algoritmos según la historia clínica lo manda. El espectro etiológico en la infancia varía según la edad, pero las 3 causas más frecuentes son asma tos variante, enfermedad de la vía aérea superior, entiéndase generalmente rinitis alérgica, rinoadenoiditis, y bronquitis infecciosa o bronquitis bacteriana prolongada. El tratamiento racional de la tos se basa en su causa y se debiera reservar el uso de antitusivos y mucolíticos para situaciones muy puntuales de tos irritativa o inespecífica. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo demandado. Excelente, Ricardo, tu exposición y la claridad de tu mensaje, así que muchísimas gracias por esta presencia, y será, si Dios quiere, para otra oportunidad en que vamos a tener la ocasión del gusto de escucharte nuevamente y de compartir y poder interactuar de una manera más presencial, si la pandemia lo permite. Ojalá así sea, y te agradezco mucho la paciencia. Te mando un gran abrazo, Ricardo. Igualmente, me voy a quedar escuchando un ratito a la doctora Silvia. Muy bien. A continuación vamos a pasar entonces a la doctora Silvia Cócolo, que va a desarrollar el tema de alergia a las proteínas lácteas. Silvia es médica pediatra, especialista en gastroenterología infantil, a cargo del servicio de gastroenterología infantil del nuevo hospital de Río Tercero y de Río Cuarto, y también secretaria en esta gestión del Comité de Gastroenterología de SAP Córdoba. Así que es un placer contar con vos, Silvia, y que bueno, nos puedas aportar un poquito de luz frente a la oscuridad de un tema que a veces tiene una dinámica que a los pediatras generales nos genera mucha preocupación. Así que te escuchamos. Estás muteada, estás muteada. A ver si te desmuteas. Que no se te escucha la voz. ¿Hola? No se te escucha tu voz. No. Fíjate de levantar el volumen de tu celu o de tu compu. Porque teóricamente no estás muteada, pero no se te escucha. ¿No? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Estoy con computadora prestada, teléfono prestado. Muy La bien, muy bien. tecnología estamos mal. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Están viendo?
Aún no, pero está en proceso. Ahí, tenés que maximizarla y ya está. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, el tema por el cual me convocan fue la alergia a la proteína de leche de vaca. Nosotros como gastroenterólogos nos basamos en guías, en múltiples trabajos, y últimamente, bueno, han salido, por así decirlo, puestas a punto o consensos que también nos han dado un poquito de luz sobre este tema tan controvertido. Siempre las guías que nos han marcado un poco en estos tiempos fueron las guías DRACMA, que abarcan protocolos de manejo, que siempre nos han como ubicado en cómo hacer, más allá de que por ahí en la práctica cada uno siempre tiene que tener en cuenta lo que tiene a mano, ¿no? Y eso es el gran tema que hoy en día se ha abordado de una manera, por así decirlo, visible por estas grandes entidades o sociedades que tocan este tema desde un punto de vista científico. Como definición, sabemos que, voy a cerrar esto porque si no me dejo ver. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, Silvia. Bien. La reacción adversa a alimentos es una respuesta clínica anormal luego de la ingestión, contacto o inhalación de un alimento, sus derivados o aditivos. La alergia alimentaria es una reacción adversa con participación del sistema inmune dirigida contra un componente proteico del alimento, que si sabemos, hablamos de proteínas, sabemos que mientras mayor sea el peso molecular, mayor es la acción antigénica que tiene. Otra definición es la intolerancia alimentaria, que la debemos diferenciar, que son reacciones adversas a un alimento por factores propios del huésped, por mecanismos que pueden ser metabólicos, tóxicos, farmacológicos o indefinidos, y que no está relacionada a un mecanismo inmunológico. Por ejemplo, una intolerancia a la lactosa por déficit enzimático de lactasa. La atopía es la predisposición genética para el desarrollo de alergia con presencia de anticuerpos específicos en sangre. Y las reacciones psicosomáticas, que también las tenemos que tener en cuenta, es esa que es un desagrado personal por algún alimento, ya sea por el olor, aspecto o por una historia familiar de costumbre cultural, son frecuentes y confusos. No son reproducibles, que eso es algo muy importante, cuando hacemos la exposición ciega al alimento en cuestión. Los 8 principales alérgenos alimentarios sabemos que son la leche y sus derivados, huevo y soja, pescado, trigo, maní, frutos secos y mariscos. La prevalencia de las reacciones adversas a alimentos, se dice que el 20% de la población en algún momento de la vida va a presentar algún tipo de esta reacción. La alergia alimentaria en los niños es entre un 4 y un 8%, y en los adultos es menor, de un 1 a un 4%. La alergia a la proteína de leche de vaca, según datos que están estipulados en los archivos argentinos de pediatría, varía entre un 2 a un 7,5% en los primeros meses de vida en alimentados tanto con fórmula como lactancia materna. Los exclusivamente alimentados con lactancia materna, la incidencia es menor, es de un 0,5%, teniendo en cuenta que la concentración de la proteína de la leche de vaca en la leche materna es 100.000 veces menor que en la leche de vaca, ¿sí? Otros postulan una prevalencia del 2 al 3%, y en los menores y en los mayores de 6 años menor del 1%. La alergia a un huevo, como para tener en cuenta, tiene una prevalencia del 1 al 2%, que son las alergias alimentarias más frecuentes en nuestra zona.
La alergia a la proteína de leche de vaca, ya entrando más en el tema, constituye la alergia alimentaria más frecuente en menores de 1 año. Puede ser de 2 tipos, alergia a la caseína o a las proteínas del suero, ya sea la alfa-lactoalbumina o la alfa-lactolobulina, y que pueden dar origen a reacciones tanto IgE mediadas como no IgE o mixtas. O sea que la percepción, podemos decir que de la alergia a la proteína de leche de vaca es quizás mucho más frecuente que la alergia a la proteína de leche de vaca confirmada. ¿Sí? Esto es lo que uno puede ver en la práctica. Durante el primer año de vida, la proteína de leche de vaca sabemos que es la primera proteína a la cual se enfrentan los niños, ya sean amamantados por su mamá, o sea, con pecho materno exclusivo, o con fórmula. La leche de vaca es la causa líder de la alergia en los lactantes y niños menores de 3 años, pero puede diagnosticarse en todos los grupos etarios. ¿Por qué es importante el diagnóstico preciso de la alergia a la proteína de leche de vaca? Porque diagnósticos erróneos o una percepción exagerada o un autodiagnóstico, que lo vemos muy frecuentemente, lleva a un sobrediagnóstico con dietas restrictivas, con compromiso de la nutrición, o cambios de rutina en el hogar, en la escuela, en el trabajo, lo que significa hacer una dieta libre de estas proteínas o alérgenos, o un subdiagnóstico que también nos lleva a un riesgo nutricional y situaciones de riesgo de vida, como pueden ser aquellas relacionadas a mecanismos inmunológicos, IgE con una anafilaxis. Entonces, un diagnóstico incorrecto lleva a un tratamiento incorrecto y a consecuencias tanto para el paciente como para la familia. Existen factores de riesgo, una posibilidad alergénica para la alergia alimentaria basada en la historia familiar de atopía. Se dice que cuando ningún padre tiene una atopía, un 15% de los niños pueden desarrollar una alergia alimentaria. Cuando hay un padre o un hermano, entre el 20 al 40%, y cuando hay ambos padres con historia familiar de alergia, entre un 50 a un 80%. O sea que 2 de cada 3 niños con alergia a la proteína de leche de vaca tienen antecedentes familiares de atopía, más asociados a fenotipos maternos. Los factores predisponentes para la alergia a la proteína de leche de vaca sabemos que es la exposición, la barrera intestinal, su integridad, ¿sí? La permeabilidad intestinal. Hoy en día hablamos mucho de microbiota intestinal y hay estudios nuevos donde hablan de un aumento de protobacterias en las reacciones no mediadas por IgE en pacientes alérgicos, o también en controles sanos, un aumento de los bacteroidetes que serían como controladores o, por así decirlo, las microbacterias buenas o benéficas. ¿Sí? Factores ambientales también, como la presencia de antígenos, los inmunomoduladores. Ahí entraría la teoría de la higiene, hablamos de la epigenética, la genética misma, la historia familiar, la exposición intrauterina, si bien no hay estudios concluyentes, pero tenemos que tenerlo en cuenta como factores predisponentes, la inmunidad tanto innata como adaptativa. Decimos que la expresión fenotípica va a depender de estos factores en los primeros meses de la vida. Y antecedentes neonatales involucrados y predisponentes son la prematurez, el tipo de nacimiento, sea por cesárea, que tiene mayor prevalencia de alergia alimentaria, el uso de antibiótico precoz, la alimentación precoz con leche de vaca, la exposición. Entonces, todos estos mecanismos estos factores juegan un papel importante a la hora del desarrollo de la PLB en los niños. Las manifestaciones clínicas, bueno, decimos que hay una gran variabilidad de síntomas y hacen a veces de la alergia alimentaria un verdadero síndrome. Pueden ser manifestaciones a nivel digestivo, a nivel cutáneo, a nivel respiratorio y a nivel sistémico. Sabemos que la alergia a las proteínas de leche de vaca es una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunológico específico, mediado por IgE o IgE no mediado o mixto.
Los signos y síntomas clínicos que vamos a tener en el tubo digestivo se van a deber a la inflamación, a la dismotilidad o a la combinación de ambos. Las formas clínicas de alergia alimentaria, según los mecanismos, se pueden dividir en IgE mediadas, con reacciones inmediatas en las primeras 2 horas o retrasadas en las 6 o 48 horas, donde tenemos formas leves a moderadas, gastrointestinales en un 13 a un 34%, con vómitos, diarrea, dolor abdominal, síntomas cutáneos en un 70-75%, son los más comunes de ver de estas reacciones inmediatas: eritema, urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral. Respiratorios en 3 a 8%, rinitis o rinoconjuntivitis, broncoespasmo agudo, disfonía leve, y las formas graves, en 1%, son la anafilaxis. Mecanismo de desarrollo mixto, donde encontramos las enfermedades eosinofílicas, tanto esofagitis, gastritis o la gastroenterocolitis eosinofílica alérgica, la dermatitis atópica y el asma. Y las retardadas son las formas no IgE mediadas, que se presentan entre las 2 a 72 horas hasta una semana. Ahí encontramos la proctocolitis hemorrágica o proctocolitis alérgica, que se caracteriza por deposiciones con moco, sangre, pujo, anitis. Las enteropatías, con diarrea, esteatorrea, mal progreso de peso, distensión abdominal. Otros síntomas, por así decirlo: llanto, irritabilidad, cólicos, el vómito, encuadrado como reflujo gastroesofágico secundario, la constipación. Y aquellas que tienen una reacción inmediata y son no IgE mediadas, que son, ahí entra el síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, que es el CEIPA, o en su sigla en inglés FPIES, el PAPES, con vómitos, diarrea, deshidratación, hipotensión, letargia, palidez, y que requieren internación de emergencia. Las dermatitis de contacto, la dermatitis herpetiforme y síndromes más raros, como son el síndrome de Heiner, que es una hemosiderosis inducida por alimentos. Bueno, aquí quise poner lo más característico, lo que vemos en la consulta clínica más frecuentemente, que por lejos es la proctocolitis hemorrágica inducida por proteína alimentaria. Los alérgenos, el 60% son niños amamantados, ya sea con lactancia materna o leche de vaca, huevo. La presentación es entre los primeros 3 a 6 meses de edad. La clínica es diferente. Hay estudios realizados últimamente, en el año 2020, o sea, el año de la pandemia, donde se diferenció un poco la presentación clínica, si bien es algo que lo vemos, pero bueno, está revelado en un trabajo. Las deposiciones siempre son con moco y sangre. Aquellos niños que la presentan y son lactantes con lactancia materna exclusiva, el alérgeno puede ser la leche de vaca y también la soja. Se presentan generalmente más tempranamente, en los primeros 3 meses. Hay un rash perianal, pujos, buen progreso de peso, irritabilidad, llanto, mucho estrés en los papás causa esto. El diagnóstico se hace con la supresión y la reintroducción. La suspensión de alérgenos se cuestiona en estos trabajos cuando hay una forma leve, pero se sabe que acorta el tiempo de sangrado o la petición de anemia y aumenta la tolerancia. La mejoría se produce generalmente en las 2 a 4 semanas y la tolerancia al 100% estaría al año. En aquellos pacientes que son amamantados exclusivamente con lactancia de fórmula, generalmente se ve que las deposiciones tienen sangrado más abundante, se presenta en los primeros 6 meses, puede haber anemia, pérdida de peso y pérdida de proteínas por materia fecal. Luego el cólico o llanto inducido por la ingesta de proteína alimentaria. Sabemos que el cólico per se, digamos, en menos del 5% tiene causa orgánica. Estaría relacionado a aquel que
está asociado a dermatitis atópica, o pensarlo en aquel que está asociado a dermatitis atópica, a una rectocolitis, o sea, con disposiciones anormales, frecuentes, con moco, sangre, esfuerzo defecatorio, pujo. Generalmente con pecho materno es poco probable, pero no es excluyente, y hay reportes de estudios, pero con resultados controvertidos, ¿sí? Que también son estudios de estos últimos años. El reflujo gastroesofágico versus el reflujo gastroesofágico inducido por alergia a la proteína de leche de vaca, bueno, tenemos que generalmente el reflujo gastroesofágico fisiológico, estamos hablando de menores de 6 meses, con irritabilidad, llanto, que tienen buen ingreso de peso, o sea, el vomitador feliz, digamos, con un tratamiento médico para el reflujo cuando es necesario, ya sea con la posición, las fórmulas, con espesamiento de fórmula, funciona, pero aquel que se presenta en aquellos niños que no responde al tratamiento para el reflujo, cuando hay mal progreso de peso, o hay diarrea, o hay rash cutáneo asociado o eczema atópico, podemos estar pensando que hay un reflujo gastroesofágico inducido por alergia alimentaria. De todas maneras, ante reflujo o sospecha de reflujo por llanto, irritabilidad, estaría como avalado realizar una prueba terapéutica con una fórmula hidrolizada extensa por 2 semanas, en esos casos seleccionados, si no hay otra causa, y ver cuál es la respuesta. Nos encontramos en estos casos que les estuve hablando, ¿no? Con una desesperación de los padres y un gran dilema para el pediatra y para los especialistas. Y son esos pacientes que van de médico en médico, que nos produce hasta un dolor de cabeza, que nos llaman, que mandan mensajes con fotos en el celular, que es una colección, un álbum de fotos de pañales con cacas, con sangre, con moco, bueno. Para que sepamos que estamos todos problematizándonos con estos pacientes, ¿no? El reflujo gastroesofágico inducido por proteína alimentaria, hay evidencia que el 25% lo tiene. Hay regurgitaciones, vómitos, en alergia alimentaria de niños alimentados con fórmula o con leche materna exclusiva. Es más frecuente en los alimentados por fórmula. Y hay poca evidencia con los alimentados a la lactancia materna. Y también el diagnóstico es la supresión y la reintroducción. Se agrega la constipación, que hace un tiempo no estaba tan, avalado que estuviese relacionado con alergia a proteínas de leche de vaca. Pero bueno, hay que pensarlo en aquellos pacientes que tienen deposiciones blandas pero con excesivo y prolongado esfuerzo, a veces pueden tener leve o nada de distensión abdominal. Generalmente son aquellos alimentados a fórmula. Hay poca evidencia para los alimentados con lactancia materna exclusiva, y también la suspensión y la reintroducción sería la forma de hacer diagnóstico. Estamos ya en tiempo, Silvia, ¿sabes? Bien. La enteropatía inducida por proteínas alimentarias, simplemente quiero dejar claro que esto se presenta y que a veces nos produce, digamos, una duda diagnóstica. El diagnóstico diferencial con enfermedad celíaca que es necesario realizar, si bien no es común ver niños con enfermedad celíaca antes de los primeros 2 años de vida, o es menos común, pero hay que pensarlo. Las enfermedades eosinofílicas que están con prevalencia en aumento, hay que tenerlas en cuenta, con síntomas relacionados a según dónde esté la infiltración eosinófila afectando, ya sea mucosa, transmural o serosa, que la vemos más frecuentemente que antes, o por lo menos ahora la encontramos, quizás tiene mayor sensibilidad de los médicos, esto, de buscarla. Y bueno, que el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca fundamentalmente es con la anamnesis, el 80%, el examen físico y los estudios complementarios casi que no estarían ayudándonos mucho a la alergia alimentaria no mediada por género.
En la sospecha clínica no olvidarse de los antecedentes personales, familiares, los antecedentes de atopía, la historia alimentaria del niño, la respuesta a la exclusión del alergeno, con la prueba de provocación, que eso nos da la confirmación diagnóstica. El algoritmo diagnóstico en el lactante amamantado, podemos decir que cuando tenemos sospecha de alergia alimentaria, hacemos una dieta libre de proteínas de leche de vaca a la madre por 2 a 4 semanas. A las 4 semanas reintroducimos, o sea, si mejora, reintroducimos, se reaparecen síntomas, el diagnóstico está confirmado. Tenemos que siempre suplementar a la mamá, porque ahí lo vamos a excluir, suplementar a la madre con calcio y vitamina D, y lo vamos a mantener a su presión por 6 meses o hasta el año de vida. Cuando son lactantes amamantados con fórmula, si tenemos formas moderadas o leves, hidrolizado extenso por 2 semanas, y luego, si mejora, se hace una provocación abierta, y si reaparecen los síntomas, diagnosticamos alergia a la proteína de leche de vaca, seguimos con hidrolizados extensos por 6 meses o hasta el año, ¿sí? Y en las formas graves, perdón, ahí consideramos las fórmulas elementales de aminoácidos. Esto es lo que yo les quería dejar como esta cuestión de que la confirmación diagnóstica según la Sociedad Española de Gastroenterología es algo que se ha publicado ahora. No recomienda la prueba cutánea o determinación de IgE específica, salvo cuando existan dudas del mecanismo IgE. No recomienda el uso de test cutáneo para la confirmación diagnóstica de APLB, no IgE. Podría ser útil en proctocolitis alérgicas para evaluar otras alergenicidades a otros alimentos. No recomienda la realización sistemática de endoscopía digestiva, excepto cuando hay dudas diagnósticas, por ejemplo, cuando tenemos esos casos más de enteropatías. En la prueba de exclusión-provocación para el diagnóstico de APLB, no es obligatorio excluir la dieta por un periodo no superior de 6 semanas, comprobar la resolución de los síntomas y posteriormente volver a introducirlas en forma controlada con una prueba de provocación, pero no en casos graves como el CEIPA. En los casos de leves, de proctocolitis, cólico, constipación, se puede hacer en domicilio. Si es grave, obviamente que tiene que estar internado, ¿no? Controlado. Y durante la prueba de provocación, el periodo de observación tras la reintroducción es alrededor de 2 a 4 semanas. Las pruebas de provocación de enfrentamiento o desafío no se hacen en pacientes con fiebre, con tratamiento antihistamínico, hay que retirarlo previamente, o que tienen tratamiento con corticoides, pacientes con reacciones inmediatas, con niveles previos de IgE altos, hacerla, pero cuando ya los negativiza, ¿no? Es lento, progresivo, con la incorporación de productos lácteos, en general cocidos. Es importante tener en cuenta, cuando se hace en el hogar, dar las pautas claras y estar atentos a la aparición de síntomas, ¿no? Bueno, y hay protocolos para hacer todo este tema de la provocación. El tratamiento en lactantes amamantados, como decíamos, evitará el consumo de leche de las mamás y sus derivados con suplemento de calcio de 1 gramo por día y de 600 unidades de vitamina D. Si los síntomas persisten, excluir fuentes ocultas de leche de vaca como son las trazas. Si recurren o a pesar de la dieta siguen los síntomas, excluir otros alimentos como puede ser huevo, soja, en primer lugar. Los pacientes muy comprometidos se indican fórmulas de aminoácidos hasta estabilizar la situación y mientras la madre continúa extrayéndose leche, pero no hay indicación de suspender la lactancia más allá de este tiempo. Por ejemplo, en pacientes que tienen un eczema atópico severo o una colitis que implica fallo de crecimiento o pérdida de proteínas por materia fecal o anémica. El niño amamantado con fórmula tiene que ser una fórmula hidrolizada extensa, o sea, capaz de revertir el 90% de los síntomas de los pacientes con alergia alimentaria. Los hidrolizados extensos son los que utilizamos, y los aminoácidos solo en pacientes que reaccionan al hidrolizado extenso o a enteropatías severas o alergias múltiples.
¿sí? Obviamente las anafilaxias son de primera línea. Según sea la hidrólisis, va a tener menor alergenicidad y mayor tolerancia, por eso los hidrolizados extensos son los de primera línea. Para tratar la alergia alimentaria a la proteína de leche de vaca son fórmulas con grasas de fácil digestión y absorción, la mayoría son sin lactosa, y se utilizan hasta la recuperación de la mucosa. El tiempo de exclusión es de 6 meses a 12 meses o hasta el año de edad. Puede ser más prolongado en aquellas formas que tienen IgE mediadas, y se puede utilizar en esos casos test cutáneos o dosajes de IgE específica. El enfrentamiento siempre va a ser lento, progresiva. La observación, como dijimos, de 2 a 4 semanas, o sea, al mes de iniciado el enfrentamiento, y si reaparecen los síntomas, continuamos con la exclusión 6 meses o más. No se recomiendan fórmulas de otros animales, cabra, oveja o mamíferos. Las fórmulas de soja simplemente se consideran en aquellos lactantes mayores de 6 meses que no aceptan la fórmula hidrolizada extensa, o una pelea mediada por IgE, y bueno, algunos ponen los costos, pero sabemos que los costos son más o menos similares. Las desventajas que tiene fitato, que es un antinutriente que desmejora la absorción de trazas y de micronutrientes, y que contiene isoflavonas, que tiene acción antigénica. La adquisición de tolerancia, la mayoría la adquiere cercana a los 2 años, la mayoría de los pacientes que ven, pero pueden algunos pacientes llevar más tiempo. Bueno, simplemente que hay que tener en cuenta que no hay evidencia científica para evitar o retrasar la introducción de otros alimentos que pueden ser potencialmente alergénicos, como pescado, huevos, así que hay que, al bebé hay que complementarlo con la dieta que le corresponde, y que no hay evidencia de tener una prevención de la alergia alimentaria. Lo único evidente es que la lactancia es un factor protector, y que la introducción de los semisólidos después de los 4 meses y antes de los 6 meses sería como recomendable, más si está el paciente con lactancia materna. Conclusión es tener pleno conocimiento de la historia clínica del paciente, el alimento inductor de la alergia alimentaria, los síntomas, cuando se presenta, la secuencia, la duración, la frecuencia, si es reproducible, si se repite, la severidad, el tiempo de la ingesta del alimento al comienzo de los síntomas, la edad que comenzó con los síntomas, las circunstancias que median la aparición de los síntomas, los detalles de la dieta, con qué se está alimentando, si hizo algún otro tratamiento, si eliminaron algún alimento. Generalmente nos llegan pacientes que han hecho un montón de cosas al principio, o en el mientras tanto. Establecer un diagnóstico, tratar de llegar a un diagnóstico correcto, determinar el tratamiento con la fórmula que mejor sea para ese paciente, comprobar y valorar la tolerancia con pruebas de enfrentamiento, considerar el manejo interdisciplinario con alergia, inmunología, nutricionista especializada. Eso es muy importante, tiene que ser especializada, tiene que tener conocimiento de esto. Salud mental, a veces nosotros en el hospital con la psicopedagoga trabajamos mucho, con trabajo social, porque tenemos que ver dónde estamos, en qué contexto este niño está viviendo. Tener en cuenta que las enfermedades alérgicas están en aumento en todo el mundo y se considera un importante problema de salud pública. Las guías de práctica clínica por sí solas no son suficientes y es necesario implementar estrategias para su introducción en la práctica diaria. El diagnóstico y tratamiento deberá ser considerado para cada paciente y adaptar las recomendaciones al contexto local. Las guías DRAGMA cambian la decisión clínica para el paciente individual en la terapia de la APLB, debido a que siempre estaría basado en la interpretación médica, y el objetivo de estas pautas es proporcionar una indicación basada en justificación y la evidencia para elegir una fórmula adecuada. Y no olvidarnos que, bueno, la lactancia materna es fundamentalmente el tesoro más preciado que tenemos para nuestros pacientes.
Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu presentación tan completa y tan esquemática, y que nos transmite una idea clara sobre cómo hacer frente a esta problemática. Así que muchas gracias por la claridad de los conceptos. Y bueno, ya muy extendido en el horario que teníamos pactado, los saludo a todos, esperando volver a contar con su presencia en el próximo Ateneo de Pediatría Ambulatoria dentro de 15 días, cuando nos convoque otra temática que hace a nuestra práctica cotidiana. Así que gracias a todos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Chao, chao.